Luego de que se produjera por tercera ocasión un sismo en una misma fecha, la UNAM dio una conferencia de prensa a las 14:30, la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que vean lo que sirven las universidades, ¿eh? Ahí nos abrieron un poco el ojo de lo que está pasando. Indicó que esta coincidencia amerita abrir nuevas líneas de investigación científica que estudien el fenómeno. Tras el sismo de esta tarde, de magnitud 7.7, con epicentro en Michoacán, la UNAM, los especialistas de la UNAM consideraron que debe llevarse nuevos estudios sobre el origen de los movimientos telúricos. El investigador de la UNAM, José Luis Mateos, compartió que las posibilidades de que 3 sismos de una magnitud mayor a 7 grados ocurran en una misma fecha es, ahí le va, 1 en 133.225, lo que equivale al 0.000751%. O sea, es mínimo, ¿no? Y sin embargo, ahí estamos. Bueno, para hablar sobre estas coincidencias, el temblor y lo que está pasando, con enorme gusto saludo a Xioli Pérez Campos, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Xioli, ¿cómo has estado? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Ahora sí que es decir que solo te buscamos en estos momentos, ¿eh? Sí, creo que habíamos platicado de que este fenómeno se puede presentar en cualquier momento Claro. y quizás sería bueno tener una conversación más cotidiana al respecto. Oye, Xioli, a ver, ¿qué le dices a los que pensamos que qué brutal coincidencia que en 3 ocasiones se haya presentado en la misma fecha un sismo mayor a 7 grados? ¿Qué supones que hay? ¿Hay algo o hay algún elemento que pueda definirlo? No, creo que lo dijiste muy bien, es una brutal coincidencia. No hay ninguna razón física que nos diga que los sismos se van a presentar en un día específico del año. Estos se presentan en el momento en el que les toca y de hecho en nuestro país hay otras coincidencias que quizás no recordamos porque no han sido tan llamativas, no han causado los daños que hemos tenido en 1985 o 2017. Por ejemplo, tenemos 9 de diciembre de 1901, un sismo de magnitud 7 en el Golfo de California, y en el mismo día del año, 9 de diciembre, pero de 2012, ocurre en Mapastepec, Chiapas, también de magnitud 7. Entonces son 2 sismos de magnitud 7, ocurren en el mismo día calendario, diferentes años, y bueno, nadie lo recuerda ni tiene presente ni como cabalístico este 9 de diciembre, porque son sismos que ocurrieron a principios del siglo XX, que quizás en su momento habrán causado algún daño, pero quizás no, y por lo tanto no los tenemos en la memoria, ¿no? Y así podría mencionar otras parejas de sismos que han tenido sus cumpleaños, por llamarlo de alguna forma, en fechas similares. Ahora, 3 sismos, obviamente, pues es todavía más espectacular la coincidencia, pero esto se ha presentado en otras partes del mundo, que sismos importantes para la zona tienen su origen en una fecha calendario similar. Oye, a ver, todas estas variables que yo sé que les hemos platicado, Xioli, pero surgen, ¿no? O sea, se va a la memoria, ¿no? Surgen. El hecho de que esté lloviendo mucho. Pues no, todo lo que tiene que ver con atmósfera, clima, tiempo, realmente no afecta la ocurrencia de estos sismos grandes, puesto que ellos ocurren a grandes profundidades. Por ejemplo, tiene una profundidad de 15 kilómetros, el de 2017 tuvo una profundidad de 57 kilómetros, y lo que pasa en la atmósfera, pues quizás tenga una incidencia sobre los primeros metros del subsuelo, de tal forma que no es capaz de afectar cómo se comportan las placas tectónicas y por lo tanto no adelanta ni previene estos grandes terremotos. La otra idea, Xioli, que es el hecho de que haya sido trepidatorio u oscilatorio, ¿esto definió algo? Porque he leído por ahí que dicen, es que como fue oscilatorio el asunto fue más tranquilo que si hubiera sido trepidatorio. A ver, exactamente qué pasó.
No, creo que es bien importante recordar todo esto que venimos mencionando con mucha insistencia desde 2017. Los sismos no se clasifican como trepidatorios y oscilatorios. Estos dos términos se acuñaron para describir el movimiento que se sentía en alguna zona en específico, pero en realidad todos los sismos producen movimientos verticales y movimientos horizontales, los primeros relacionados con el término trepidatorio, los segundos relacionados con el término oscilatorio, pero todos los sismos producen ambos movimientos. De hecho, el movimiento que se produce es bastante complejo. ¿Cuál sentimos? Depende de dónde nos encontramos con respecto al epicentro, depende si estamos en un edificio o estamos en planta baja. Vamos a sentir más un movimiento que el otro, pero todos los sismos producen movimientos verticales y horizontales. Eso pasó hoy, Eso pasa hoy y en todos los en sismos todos que los se sismos. generan en el planeta. Sí, a ver. Bueno, ahora vienen las preguntas que son incómodas para nosotros los ciudadanos, querida Shirley. ¿En cualquier momento puede volver a temblar como tembló hoy? Sí, toca recordar, vivimos en un país altamente sísmico, contexto tectónico, 5 placas interactuando entre ellas. Esto genera una gran actividad, sobre todo en lo que son las costas de Pacífico, sobre todo entre Jalisco y Chiapas, Oaxaca y Chiapas, los estados con más sismicidad en la costa, pero recordemos que también tenemos sismicidad en el Golfo de California, tenemos sismicidad en el interior de nuestro país, como fue el sismo del 2017, Claro, pero claro. ha habido otros sismos importantes en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, 1920, Jalapa, sismo magnitud 6.9, grandes daños, grandes pérdidas. 1912 en la zona de Acambay, en Estado de México, a unos kilómetros de Ciudad de México, magnitud 6.9. Entonces, toca voltear realmente a toda la República y estar conscientes que vivimos en un país altamente sísmico y el que se presenten estos sismos de magnitudes arriba de 7 puede ser más común de lo que quisiéramos. Oye, y es una buena noticia en el sentido de que se libera la energía y se libera un poco la tierra y entonces esto significaría que, por ejemplo, en la zona en donde tembló, donde fue el epicentro, no se podría eventualmente volver a presentar en determinado tiempo otro epicentro. Pues es complicada la respuesta, primero porque en realidad cuando ocurre un sismo, por muy grande que este sea, sí existe la probabilidad de que haya sido un precursor. Un precursor llamamos a un sismo que al final del día no es el más grande en esa zona, ¿no? La probabilidad es muy baja, es aproximadamente el 7% en todo el mundo, ¿no? Para cualquier temblor en el mundo, pero existe esa probabilidad. Entonces, cuando sucede un temblor grande, no podemos descartar en lo absoluto que pueda haber uno más grande. Ahora, si este efectivamente es el temblor principal de la secuencia que sigue, recordemos Sí. después de un sismo importante vienen las réplicas, ¿no? Si este fue el importante, en esa zona tardará un rato en volver a presentarse uno con estas mismas características. Y ese un rato realmente no tenemos un periodo bien establecido, no podemos decir 10 años, 50 años, 70 años. Ahora, el asunto es que es solamente ese pedacito del contacto entre las placas, el Sí. pedacito de al lado y del otro lado y hacia arriba y hacia abajo, Uh, eso es otra historia, ¿no? sí. De tal manera que el que haya sucedido no exime a la región de Michoacán, de Jalisco, de Colima, de Guerrero, de que en un futuro cercano ocurra otro de magnitudes importantes. O sea, eso quiere decir que sin tratar de ser fatalista ni cosa parecida, que en este momento puede volver a haber un temblor en otra zona, de epicentro en otra zona del país, de las mismas dimensiones que el que vivimos a las 13:05 hoy. Sí, vivimos en un país tan grande y con toda esta complejidad Sí. tectónica y con esta gran capacidad de generar sismos, que así como hoy lo tuvimos en la costa de Michoacán, después en un futuro muy cercano lo podemos tener en Chiapas o en el Golfo de California. Por ejemplo, el Golfo de California es una tectónica completamente diferente, no necesariamente está relacionada con lo que acaba de pasar, y si ocurriera un sismo importante, pues caería en nuestro país a pesar de no ser una tectónica conectada, ¿no? ¿Qué tanto habremos avanzado para detectarlos? No hay manera todavía, ¿verdad, Shirley?
De saber qué va a ocurrir con antelación, no. No. No hay forma de predecirlos, no hay forma de decir ya viene. Sí. Lo único que tenemos es este sistema de alerta sísmica que para poder activarse necesita registrar las ondas sísmicas. Eso quiere decir, ya ocurrió el temblor y simplemente tomamos ventaja de que las ondas electromagnéticas, que es el medio para mandar la señal de la alerta sísmica, viajan muchísimo más rápido que las ondas sísmicas, ¿no? Y gracias a eso, en algunos lugares se tiene la posibilidad de contar con una alerta sísmica. Y aquí sí me gustaría ser bien clara porque no todo el país puede ser alertado. En la zona epicentral no es posible contar con un alertamiento temprano, porque al mismo tiempo que llegan las ondas sísmicas a las estaciones que nos van a alertar, pues están llegando a nosotros y lo estamos ya sintiendo. Entonces es imposible alertar en una región cercana al epicentro. Eso pasó, Xoli, pasó eso en 2017, ¿no? Algo así. Exactamente, pasó que las ondas avanzan y llegaron, ya habían recorrido gran distancia hacia la Ciudad de México. Cuando finalmente llegan a superficie, a las primeras estaciones, el tiempo que tardan las estaciones en el algoritmo para determinar que se trata efectivamente de un sismo importante, y mientras las ondas siguen viajando y llega primero la onda P, luego llegó el alertamiento y luego llegó la onda S, pero sí mucha gente pudo sentir la onda P a pesar de ser más leve en el movimiento que provoca que la onda S. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Nos ves más preparados, Xoli, después de todos los años que le has dedicado a estudiar esto? ¿Cómo nos alcanza a ver a los ciudadanos? Pues yo sí veo una evolución en el conocimiento, en el interés de prepararnos, de saber qué hacer. Todavía nos falta mucho y a veces creo que esto es una pregunta que nos tenemos que hacer de manera personal, ¿no? ¿Qué tan preparado estuve hoy en mi respuesta? Unos minutos antes había yo tenido un simulacro, lo llevé a cabo, ¿qué tanto me sirvió en mi respuesta en el momento real? ¿O qué es lo que tengo que mejorar? Y creo que es algo que como individuos y como ciudadanos de un país altamente sísmico no debemos perder de vista, que si bien las autoridades nos deben de mantener informados y darnos herramientas, pues nosotros también nos tenemos que hacer de ellas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que nos toque el sismo en el trabajo, en la escuela, que en algún lugar, en el cine, en la casa. Y en todos lados tenemos que saber qué hacer porque no sabemos en qué momento se puede presentar el movimiento. A ver, Xoli, yo siempre te digo lo mismo, ¿qué empiezan los temblores y te da gusto o qué dices? Ahorita tengo tela de trabajo. No me da gusto, es un sentimiento ambivalente, ¿no? Sí, Está claro. la parte de, bueno, sabe uno lo que implica el sismo en muchos aspectos sociales, psicológicos, de los posibles daños, pérdidas económicas. Hay familias que pierden su patrimonio completo. Claro. Y esto no lo debemos nunca perder de vista, ¿no? Sí, es importante ser muy conscientes de lo que esto implica. Pero por otra parte, pues sí está la curiosidad científica de las características de este sismo, el cual, bueno, ya estamos empezando a ver con algunos colegas los datos y tiene características interesantes desde el punto de vista sismológico y que seguramente nos van a llevar a resultados que, bueno, ya más adelante podríamos compartir, ¿no? Una vez Ojalá. Analizados y trabajados los datos. Xoli, ¿dónde te agarró el temblor? Ay, te debo confesar, estoy en California, estoy realizando una estancia sabática en el Instituto Tecnológico de California. Más que merecida, Xoli, la verdad, ¿eh? No, sí. Sí, entonces estoy trabajando con datos de Sudamérica, estudiando el manto por debajo de la placa de Sudamérica y la placa de Nazca, estoy estudiando esa interacción, disfrutando de este tiempo. Pero sí estaba yo muy al pendiente del simulacro y estas cosas y empecé a ver que estaba la alerta e inmediatamente empecé a revisar qué es lo que pasa. Claro. Y bueno, ya mi trabajo de investigación en este momento se detuvo y ahorita me estoy enfocando a atender pues todas este tipo de actividades, más el procesar los datos y el tratar de entender y caracterizar. Bueno, te prometo, Xoli, que te hablaré más seguido, no solamente en momentos de crisis como hoy. Y muchas gracias que estuviste con nosotros, Xoli.
Con muchísimo gusto y sí, insisto, es bien importante esta comunicación cotidiana de un fenómeno que nos afecta tan de cerca a México. Gracias. Saludos y buena estancia por allá. Dios.